Apreciados amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Melgarejo Alegreto, soy de Asunción, Paraguay, y vengo a presentarles en esta oportunidad mi ponencia que se titula La sentencia, pasos para una teoría general. Bien, dentro de este estudio, si bien es cierto es amplio, vamos a resumir en 3 puntos el desarrollo. Primero, nos preguntamos quién sentencia y para quién se sentencia. En segundo lugar, responderemos cómo se sentencia. Hoy en día, cómo se dictan las sentencias. Y en tercer lugar, cuáles son los pasos que estamos dando desde el Instituto Panamericano de Derecho Procesal en forma interna, en mi calidad de vicepresidente y todos los integrantes de este instituto, a fin de marcar pasos para una teoría general de la sentencia. El primer punto que nos trae, como decíamos, es quién sentencia y para quién se sentencia. Para entender a la sentencia como consecuencia del proceso, es el acto por el cual el juez concluye como consecuencia del proceso. El proceso es un transitar que inicia con la acción procesal, que es el derecho a acceso a la justicia. Se lleva adelante mediante el arte del proceso, que es la garantía de libertad, y como consecuencia u objeto de ese proceso es la sentencia. Debemos referirnos en primer lugar al sujeto de quien emana, claro, de quien emana el acto, el juez. Este, integrante del poder del Estado, poder judicial en particular, es un representante indirecto del pueblo. El mismo, igual que otros, cumple un mandato. Por ejemplo, el legislador cumple el mandato del grupo que representa, el grupo de ciudadanos que representa. El presidente de la nación o república cumple el mandato del pueblo y el juez, el mandato de quién cumple. ¿De quién? El juez, al igual que todos los funcionarios del Estado o representantes de los poderes del mismo, cumple un mandato. Un mandato que, a diferencia de los citados anteriormente, no deviene de persona alguna. Expliquemos. En las obligaciones en general existen obligaciones denominadas reversibles e irreversibles. Las primeras, reversibles, comprenden las convenciones, entre ellos podemos citar a los contratos, los acuerdos, también los pactos, entre otros. Estos pueden ser cumplidos o incumplidos por las partes. Véase, un contrato de compraventa, un acuerdo internacional de libre comercio, hasta inclusive algo tan grave como un acuerdo de paz. Son obligaciones reversibles. Pueden ser cumplidas o no por las partes. Podemos también citar a la promesa. Por ejemplo, la promesa de matrimonio. Si se incumple 24 horas antes a la celebración, existiendo invitados, viaje de luna de miel, claro, ese incumplimiento genera consecuencias. Pero el punto que estamos desarrollando es, ¿qué tipo de obligación es? Es una obligación reversible, porque se puede cumplir o no cumplir, o cumplir o incumplir. Así también, el mandato en general está, pero a diferencia de las demás, el mandato se divide en reversibles y obligaciones irreversibles. El mandato es el acto por el cual dos personas se proponen de común acuerdo para cumplir derechos y obligaciones, donde un sujeto, de quien proviene el mandato, obliga al otro quien debe cumplir el compromiso. Obsérvese que en este tipo de mandato, entre dos sujetos, dos personas, existe un estado de dependencia, la cual es reversible, ya que el mandante o el mandatario en su caso pueden incumplir sus obligaciones y sus pactos. Ahora bien, si aseguro, afirmo de que el juez cumple un mandato, pero ¿a quién responde? A diferencia de los citados antecedentemente, el mandato que cumple el juez no deviene de dos sujetos, de dos personas, deviene de la ley, deviene de la Constitución. Por tanto, el juez tiene un mandato de la ley, de la Constitución, del derecho, no de persona alguna. Por lo cual, su obligación, a diferencia de todas las demás citadas, su obligación es irreversible. Entiéndase, en tu consecuencia, de que el juez cumple un mandato, pero no de persona alguna, sino de la Constitución y la ley propiamente. Entiéndase, el juez no puede incumplir el mandato que la ley le otorga. Él mismo cumple, reitero,
una obligación irreversible de la Constitución, de la ley, del propio Estado, en el cual entendemos que el Estado es el de derecho, por supuesto. Ya la Corte de la Nación Argentina ha sostenido que los jueces, en cuanto a servidores de justicia, en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de la norma y entendamos esta situación fáctica del conflicto. De lo contrario, la incidencia en la resolución, aplicar la ley, y se convertirá en una tarea incompatible con la naturaleza del mismo derecho y la función específica que la realiza. Si entendemos que el juez recibe el mandato de la Constitución y la ley del propio Estado, de quien deviene ese mandato, la sentencia en sentido general es un indicador de república. Existe una república si se respeta, si se da cumplimiento a la decisión de un juez. Recordemos que el juez juzga el caso concreto, juzga la ley en el caso particularizado. Su consecuencia, por supuesto, es la creación del derecho, pero el cumplimiento coactivo de la decisión es facultad de otro poder del Estado, que tiene, por supuesto, la fuerza pública. Él la tiene la fuerza pública, el poder ejecutivo. Observo con mucha claridad la función de los poderes del Estado. El Congreso legisla la ley, el Estado reglamenta la ley y el juez juzga la ley, creando el derecho en el caso particularizado por medio del acto denominado sentencia. Esto no significa que los ciudadanos no interpretemos la ley. Todos en un Estado interpretan la ley. Algunos casos para cumplirla, conocer sus efectos, y en otros también para incumplirla. Pero solo el juez la juzga y es el único que está obligado en dar razones de por qué juzgó de esa manera. Recordemos también que la democracia es la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes para ocupar esos cargos dentro de la República, dentro del Estado. Y el Estado se controla por equilibrio de los poderes y aparte de los equilibrios de los poderes que está arreglado dentro de un Estado de Derecho por medio de la Constitución y la ley. Entonces, tanto el legislativo como el ejecutivo interpretan la ley. El legislativo, conforme a los intereses que representa, por supuesto. El ejecutivo, conforme a los intereses de su política de Estado. Pero el Poder Judicial, en sus jueces, juzga la ley con imparcialidad. Entiéndase, la imparcialidad es un ropaje, una vestimenta, indefectible en la función del juez. Es un principio en su función. Y digo ropaje, ya que imparcial es el sujeto que juzga, el juez, pero no así la decisión que toma. El juez, en su quehacer jurídico procesal, debe ser imparcial, como también al tomar la decisión y al justificar su decisión en la sentencia. Pero la sentencia en sus efectos es parcial, ya que decide hacia un interés, hacia el interés de una parte, hacia el interés de una o la otra parte, demostrando que ambos intereses no pueden ser atendibles por el derecho. Reitero, imparcial es el juez y no así la consecuencia de su acto, que es la sentencia. Por esto, y soy reiterativo, el proceso tiene un fin y no el fin axiológico. No hablemos de la supuesta verdad sobre la cabeza del juez. El juez conoce el derecho y es sujeto de atributos de idoneidad física, científica, ética, gerencial, etc. Y la consecuencia del proceso es la sentencia. A este primer punto podríamos concluir que en la aplicación del método de decisión, valoración de la prueba y del proceso y el juzgamiento de la ley, a lo cual lo conceptualizo sentencia, en la realidad atribuida a quien cumple el mandato de la ley, denominado juez como sujeto imparcial, ya que lo imparcial es el juez,
no el acto, y es imparcial ya que no se encuentra en posición de beneficio de lo que juzga. B. La sentencia es un acto porque no es una omisión o una obligación, por ejemplo, de no hacer, sino por el contrario, tiene una consecuencia en el juzgar de la ley y del caso particularizado, creando para el mismo el derecho. Pero la sentencia es un mandato que deviene de la Constitución y la ley, no de persona o poder alguno del Estado. Por lo cual, es un acto, no es un pacto, no es una convención, es un mandato irreversible. Por tanto, la decisión en la sentencia es parcial por ser conmutativa en derecho, dando nacimiento, atendamos bien, dando nacimiento a un nuevo derecho cuando se juzga. Segundo punto, ¿cómo se sentencia? ¿Cómo se juzga? La sentencia, como lo indica la etimología, deviene de sentimiento. La sentencia no es obra del intelecto y de la ciencia. Consiste en conocer y declarar algo que ya existe. Es una creación práctica. Voluntad alimentada por la experiencia social que impulsa al juez a la búsqueda de determinada utilidad política que da satisfacción a la experiencia. Esta frase que conceptualiza a la sentencia, este párrafo es de Piero Calamandrei en su texto Proceso y Democracia de ya el 19 de febrero de 1952. Existen problemas con la sentencia. Claro que existen casos o juicios complejos y trascendentes. Pero veamos, conocemos sentencias hasta de 1000 páginas. ¿Cómo leerlas? ¿Cómo analizarlas? Cuando pregunté en una oportunidad al exministro de la Corte de la Nación Argentina, Carlos Falla, hace mucho tiempo, cuando estaba en vida, por supuesto, que en alguna oportunidad, y ocupaba el cargo cuando entonces, y le preguntaba por qué las resoluciones de la Corte en aquel tiempo, las actuales de aquel tiempo, eran muy largas, a diferencia de las que se hacían en los inicios, ya como él en inicios de ese cargo. Él me respondió con 4 palabras. Falta de credibilidad, hijo. Quedó retumbando como un eco ante el silencio prolongado esas palabras. Hoy, esas palabras creo que se pueden explicar. Al decir que autoridad y poder en su aplicación no están una sobre otra, que la misma están en igualdad y se tensa. Explico. La palabra autoridad en la tercera acepción de la Real Academia Española significa grado de acreencia o credibilidad que tiene la persona que ostenta la autoridad, lo cual nos lleva a la conclusión. Un juez creíble por su prestigio, su solvencia, buen nombre, tiene credibilidad y en consecuencia ejerce el poder, el cual es propio del cargo en la sentencia. En sus dichos y decisiones, las mismas se cumplen, se aceptan. La decisión judicial es aceptada, es cumplida, si de quien emana esa sentencia ostenta credibilidad, sobre todo en los casos difíciles o los casos que tienen consecuencias sociales y políticas. Este es el motivo muchas veces, no en todos los casos, que que se sentencia con toda una biblioteca de un lado o toda la biblioteca del otro lado. Se sentencia con materiales de qué dijeron otros para dar virtualidad o veracidad o fuerza a lo que uno está juzgando. ¿Cómo se sentencia? ¿Cómo se sentencia hoy? ¿Cómo sentenciamos? ¿Cómo se juzga? Hoy el juez tiene los códigos procesales para sentenciar en general, no más de 5 normas que hablan al respecto. Los requisitos formales de la sentencia, el deber de motivar las resoluciones, la sana crítica como herramienta de libre valoración. Está recomendado un artículo del profesor Claudio Palavecino sobre la sana crítica. Cuarto, identificamos una norma de carga de prueba que indica quién debe probar, la incumbencia de prueba. Y por último, en plazo en que debe dictar. Ahora bien, los textos nos presentan frases.
Así también, aparte de estas normas, vemos en los libros, en los textos doctrinarios que nos presentan frases para aprender a redactar una sentencia. Estas frases podrían ser motivación, fundamentación, razonabilidad, carga de la prueba, duda razonable, método probabilístico, sistema de falsación, estándares de prueba, interpretación, argumentación. Son palabras que encontramos al buscar cómo sentenciar. Pero atención, ante la búsqueda hace algunos años que me dediqué a trabajar sobre este tema, la sentencia, y más en algún tiempo como juez, donde quería estar seguro de que la práctica que realizaba tenía un sustento y era la correcta, porque nadie nos enseña cómo hacer la sentencia. Encontré un libro del profesor Michele Tarufo, un libro de nombre La motivación de la sentencia civil, en la cual me dije, aquí encontré cómo se sentencia, cómo sentenciar en la práctica, cómo se valora la prueba. Y buscando en el libro, hojeando, encontré un título, La motivación y razones reales de la decisión. Y él nos dice, entre la estructura del razonamiento, paréntesis, heurístico, hipotético, valorativo, cierra paréntesis, que conduce a la elección de la solución escogida por el juez, tiende a proporcionar una justificación racional refiriéndose al juez. Analicemos esto. Primero nos dice que el juez primero razona, toma la decisión. Ojo, porque toma la decisión, libre valoración. Elige la decisión, elige las pruebas, elige mediante un trabajo, y él abría paréntesis dándonos 3 métodos: heurístico, hipotético, valorativo. El trabajo es intelectivo, es interpretación, utilizando posiblemente ya, este método heurístico, que es la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y pensamiento, lo cual es un método subjetivo. También nos decía un método hipotético para utilizar razonamiento intelectivo, y el método hipotético parte de un supuesto que puede o no ser demostrable, es un supuesto que uno se imagina para solucionar una conjetura, lo cual es subjetivo. También nos dice que podría ser un método valorativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando a un testigo se le pregunta si tiene un interés en el pleito y dice al juez, si tengo interés en el pleito. ¿Y qué interés le pregunta al juez? Y el testigo responde, ejemplo, que nuestros vecinos terminen esta gresca o este problema y sean de vuelta amigos. Muy bien, que sean de vuelta amigos. La pregunta es, ¿este testigo puede declarar? Y por supuesto que sí. No se encuentra dentro de las causales para no declarar. Ahora, ¿qué valor le da el juez a esta declaración? Dijo que tenía interés. Bien, y depende. ¿Y depende de qué? Si el juez cree en el espíritu de justicia del testigo, podría ser el elemento probatorio que genere la hipótesis de solución del litigio, entendiendo a la testimonial como un elemento de convicción que genera indicios, y el razonamiento jurídico precisa otros elementos, pero el valor que le da es, yo me puedo sustentar en la declaración de ese testigo porque él es el que tiene una equidad por finalidad. O puede ser otro juez que diga, no, él tiene un interés, sea positivo, negativo o equitativo, yo no le voy a dar valor porque él tiene un interés. Nos vemos que el método valorativo es subjetivo de acuerdo a quién debe valorar. Retomemos el análisis de Tarufo. De esta manera observamos que estos 3 métodos que él cita, heurístico, hipotético y valorativo, son elementos de razonamiento y valoración subjetiva. Entiéndase que el valor que el juez le da a la prueba, que es objetiva, su valor, si bien la prueba es objetiva, su valor es subjetivo. Se conduce, mejor dicho, intelectivamente por medio de interpretación a la elección de la solución escogida por el juez. El juez, entre varias posibilidades de solución, toma la decisión y elige una. Recordemos, el sistema de prueba es de libre valoración, por el cual el juez decide, elige, toma una de las eventuales decisiones. Y esto obliga al juez, una vez que decide,
a proporcionar una justificación razonable. Entonces el juez escoge una decisión basada en las palabras, en las pruebas, que valora por medios intelectivos subjetivos y luego por imperio de la ley justifica esas razones. Y esa es la sentencia. Ahora bien, si queremos llegar a unas conclusiones en estas palabras, podríamos decir A. ¿Cómo se sentencia? Conclusión. A. En el proceso de elaboración de la sentencia, el juez, al finalizar el proceso, en su consecuencia de procesar, toma una decisión. Valora las pruebas objetivas, pero esta valoración es personal y subjetiva, por medio del análisis intelectivo denominado interpretación, para posteriormente justificar su decisión en el acto denominado sentencia, mediante técnicas de la lógica máxima de la experiencia, las reglas de argumentación jurídica que hoy en día son varias, con mandato de la sana crítica que tenemos en nuestro código. Por esto, el maestro Adolfo Alvarado nos dice que el juez debe ser amarrado por la ley porque su obra cumbre es la sentencia y tiene un contenido subjetivo, ya que la valoración para la elección de la solución del conflicto, la sentencia, es subjetiva. Pasos para una teoría general de la sentencia. Último tema a desarrollar. En el entendimiento que la sentencia es un método de decisión, valoración de pruebas generadas en el proceso y juzgamiento de la ley, atribuida a quien cumple el mandato denominado juez, el juez puede tener la opción de dar diversas justificaciones y optar por una de ellas, o por dos, o por tres, pero siempre deja de lado alguna justificación. De acuerdo a lo que va a resolver, utiliza algunas justificaciones y si el público a que llega o el asunto que va a decidir no deviene mayores problemas en el efecto de la sentencia, deja de lado varios motivos o justificaciones. La inexistencia de parámetros generales para la justificación de la sentencia. Y no me refiero a la argumentación, que es una técnica. No, me refiero a la justificación, a la redacción, a los parámetros objetivos, obligatorios y claros que debe tener una sentencia, que debe tener todas las sentencias, pero esta condición no se encuentra normada ni reglada. Esta necesidad en la cual observamos, y hay que ser sincero, sentencias que comienzan con el final, otras que se deben encontrar el final con el medio en la motivación y otras que nunca encontramos el final, nos lleva a la necesidad de tener unas reglas objetivas y coherentes y obligatorias en el momento de sentencia. Así debemos precisar los efectos para el mundo jurídico debido a que el proceso judicial tiene un objeto inicial, un objeto pretensional. Cuando uno demanda hay un objeto pretensional, por ejemplo, págame. Luego, en la sentencia se ordena el pago. Entendemos que la sentencia crea una nueva obligación. Eliminó el título por el cual me tendrías que haber pagado y crea una nueva obligación y un nuevo título, que es la sentencia, con un nuevo monto, intereses, gastos, costas. Llega a novar la deuda. Esa es la primera conclusión de la sentencia. Como segunda consecuencia a la sentencia, podemos decir que si el perdidoso recurre el ejemplo págame, el proceso cambió de tema de discusión. ¿Por qué? Veamos. El objeto pretensional al iniciar la demanda es págame. El objeto de discusión recursiva son los motivos de la decisión son incorrectos, ilegales, arbitrarios o simplemente no estoy de acuerdo con la justificación. No se debatió la pretensión págame en segunda instancia. Voy de vuelta. El objeto pretensional de una demanda es págame. Se resuelve que se debe pagar. En segunda instancia, ya no se estudia si debe o no pagar. Se estudia si la sentencia es correcta o incorrecta en su decisión. Ahora bien, si la sentencia es revocada y va a la corte en inconstitucionalidad, el objeto de discusión allí es totalmente distinto. Por supuesto que no se discute pagarme, se discute la constitucionalidad o no de la resolución de segunda instancia. Por eso vemos que el objeto de la acción y la pretensión es cambiada, modificada, da nacimiento a un nuevo proceso, a una nueva discusión con las sentencias que se van dando dentro del proceso que se inició.
Esa es una segunda consecuencia de la sentencia. Una tercera consecuencia, al decir el juez su opinión y la sentencia creando un derecho, por más que el caso sea aislado, crea un derecho. Motivando las justificaciones en ella, ya no hablamos de fuente del derecho simplemente a la jurisprudencia, fallos repetitivos y uniformes. No, hablamos que una decisión puede llegar a crear derechos y ser considerada para otras decisiones. Véase en la Argentina el caso Fontevecchia, que véase en Paraguay el caso de acceso a la información pública. Un caso cambia la forma de razonar de los jueces. Si bien es cierto, conocemos que debemos anotar a la sentencia, a su razonamiento, de un contenido endoprocesal y extraprocesal, y en el sentido de la justificación, regular esos parámetros subjetivos, la subjetividad del juez en reglas objetivas de justificación, hemos encontrado en el anteproyecto de Código General Modelo de Proceso Acusatorio para la Justicia No Penal de Latinoamérica, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, donde el maestro Alvarado y el maestro Beraventos, en colaboración de todos los representantes integrantes del Instituto Panamericano, han redactado un código. En el artículo 422, por primera vez en Latinoamérica, se incorporó en un código de procedimiento, en este caso un anteproyecto, se incorporó algo importante: la valoración por el juez y las reglas, la normativa que le obliga al juez a utilizar ciertos aspectos objetivos, taxativos, en el momento de redactar la sentencia. Se compone de 8 numerales, entre los cuales podríamos llegar a citar, por ejemplo, de que el juez debe sujetar su razonamiento en forma obligatoria a principios lógicos de identidad, no contradicción y tercero excluido. Estos 3 principios lógicos deben encontrarse desarrollados en la sentencia. Eso nunca he visto en otra normativa. Por ejemplo, también hacer mérito de todos los medios producidos. Si entiende que el análisis de alguno es redundante, debe brindar las razones de por qué es redundante. Otro numeral: explicar racional, explícita y motivadamente cómo ha formado su convicción para cada uno de los medios probatorios que lo han persuadido para tomar la decisión, por lo cual se solicita que el juez que decidió justifique por qué decidió. Último ejemplo de los 8 puntos de este artículo 422. Sujetarse al dictamen de peritos. Si se sujetase a dictámenes de perito de comprobación y de opinión, se debe dar razones de la convicción que provoca la conclusión de los expertos, pero puede apartarse del dictamen de opinión dando razones fundadas y suficientes para validar ella. Con esta normativa en general, lo que se pretende es objetivar la decisión del juez en normas y parámetros que vayan mucho más allá de la mentada sana crítica que ha traído muchos problemas en su aplicación. Conclusión en estos pasos hacia una teoría general de la sentencia. A. La decisión judicial tiene 2 etapas. La intelectiva: se elige, se decide qué resolución se va a tomar, y en la siguiente se justifica. Nace el acto. La sana crítica ha permitido que las reglas de argumentación gobernada por diferentes teorías del derecho sea la única herramienta para la justificación de la decisión del juez. Esto ha permitido la sana crítica, objetivizando con más normas claras y sobre todo vinculadas obligatoriamente para que el juez sentencie. Podríamos ir dando y encauzando más el razonamiento objetivo y no aparente, como vemos en la mayoría de nuestras resoluciones judiciales. C. El sistema jurídico se encuentra sin parámetros objetivos para la motivación de la sentencia. Los códigos procesales, hasta los denominados modernos, no lo establecen por no existir una teoría general de la sentencia que otorgue luz para llegar a normarlos. D. Una teoría general de la sentencia podría presentar, exponer y demostrar que la sentencia es un método de decisión, valoración de pruebas y proceso y juzgamiento de la ley, atribuida a quien cumple el mandato de la ley, de la Constitución, que se denomina juez, quien es un sujeto imparcial, y siendo este su ejercicio imparcial,
su función, sentenciar, que es un acto con efectos, en el caso particularizado, creando para el mismo el derecho. Y, sobre todo, presentar al mundo mayor seguridad jurídica con la posible previsibilidad de la solución de los conflictos, lo cual hace tiempo dejó de ser una constante. Muchas gracias.